Hola a todos. En este video les voy a platicar acerca de las reacciones psicopatológicas postraumáticas y del daño psicológico en víctimas. Ya estuvimos platicando acerca de la victimización, de los factores de riesgo, de las personalidades resistentes al estrés y de las personalidades vulnerables al estrés. Ahora nos vamos a centrar en la parte clínica y en la parte forense. Bueno, primero es importante comenzar diciendo que todas las personas vivimos todos los días eventos estresantes y vamos desarrollando mecanismos de respuesta ante ellos. Algunos nos funcionan, algunos no tanto y tenemos que ajustarlos, pero encontramos las maneras de poder afrontar esas situaciones la mayoría de las veces. Digamos que con el paso de los eventos que nos generan estrés, pues las personas vamos a desarrollar formas de afrontarlas. En el caso de los acontecimientos traumáticos es algo totalmente distinto. Como hemos comentado, el haber sido víctima de un delito es un evento impactante debido a tres situaciones. Uno, a que generalmente surge de imprevisto, no nos lo esperamos. Y dos, porque como las personas no estamos esperando ser victimizadas, pues no nos preparamos para ello, ¿no? Y tres, porque pues generalmente estos eventos son de una naturaleza pues diferente al estrés que comúnmente vivimos y que porque debido a su intensidad rebasan nuestros recursos de afrontamiento. El estrés, digamos, lo que nos va a enfrentar a una dinámica de tensión, a una dinámica de lucha, de resistencia, pero pues ahí se termina. Cuando el evento estresante acaba, hasta ahí terminamos de nosotros pues de hacer lo que nos toca para poder enfrentarlo. En el caso del trauma es algo distinto de los eventos traumáticos. El trauma va a implicar un fracaso en las capacidades de integración, una discontinuidad o una ruptura de la vida psíquica del individuo y además pues, va a enfrentar al individuo con que sus mecanismos de afrontamiento que usa siempre en este caso no funcionan. Para que un estrés se convierta en un estrés traumático o en un evento traumático, es necesario que su intensidad y su naturaleza superen las capacidades del individuo de afrontamiento, superen sus capacidades de procesamiento a nivel de sistema nervioso y que pues pongan a su psique en jaque y que pues no tengamos los recursos para poder salir digamos, victoriosos de esa situación. Por eso es que muchas personas cuando viven eventos traumáticos, pues empiezan a tener reacciones conductuales, empiezan a tener pensamientos, comienzan a tener emociones a lo mejor inesperadas o muy exageradas o incluso incoherentes de acuerdo a lo que están viviendo, porque su psique en ese momento pues ya se encuentra fracturada. Bueno, estas alteraciones posteriores a un acontecimiento traumático pueden adoptar la forma de distintos síndromes psicopatológicos. Vamos a hablar de los más habituales, que son las reacciones de estrés agudo, el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, los problemas con el abuso de sustancias y en el caso de los niños, pues de retrocesos en su desarrollo. Estas son las más habituales, no son las únicas y no es que se presente uno nada más de estos trastornos o de estos síndromes, sino que pueden presentarse pues, de síntomas de varios de ellos o pueden presentarse algunas otras reacciones. Bueno, la primera se refiere al trastorno de estrés agudo. El trastorno de estrés agudo se refiere a un periodo breve de recuerdos molestos o de sensaciones molestas con respecto pues, a lo que se vivió. Una persona que ha vivido un evento traumático como lo puede ser un delito, pues va a empezar a experimentar a lo mejor problemas para dormir, problemas para comer, se va a sentir cansada, a lo mejor puede llegar a tener pesadillas durante la noche, pero digamos que todas estas son reacciones esperadas. Es decir, recuerden que un evento traumático pues
nos va a impactar de una manera importante. Entonces, todas estas reacciones son reacciones esperadas. Les llamamos de tipo agudo, pues porque se presentan durante las primeras 4 semanas después de que ocurrió el evento traumático y poco a poco con el transcurso de los días, a lo mejor con un poquito de ayuda psicológica o con pues el apoyo que la persona recibe de los que están a su alrededor, van disminuyendo. Eso es importante porque quiere decir que nuestro organismo, nuestra mente, nuestra psique, pues pudo enfrentar ese acontecimiento y que poco a poco se va recuperando pues, de todas las afectaciones. Entonces, este desagudo va a comenzar en las 4 semanas siguientes del episodio traumático o del delito y durará un mínimo de 3 días. A diferencia del trastorno por estrés postraumático, no va a durar más de un mes. Y poco a poco, con el transcurso de los días, nos tenemos que ir dando cuenta cómo esos síntomas van bajando de intensidad y cómo algunos van desapareciendo y por lo tanto la persona poco a poco se va a ir adaptando pues, a sus actividades normales o cotidianas. En el caso del estrés postraumático es distinto. Digamos que este trastorno representa la imposibilidad que las personas tienen de recuperarse después de experimentar un evento atemorizante o un evento traumático. El trastorno de estrés postraumático presenta más o menos los mismos síntomas como las pesadillas, los recuerdos repentinos, la evitación de situaciones que nos recuerdan el trauma, las reacciones exageradas ante los estímulos, la hipervigilancia, la ansiedad, la depresión, los problemas para dormir. Pero a diferencia del anterior, este puede durar desde meses hasta años. Y pues la persona no puede recuperarse de manera normal o de manera natural pues de estos síntomas o del evento que le tocó vivir. Entonces el trastorno por estrés postraumático lo diagnosticamos pues ya que pasaron 1 o 2 meses y que vemos que los síntomas en lugar de ir cediendo van en aumento y cada vez van interfiriendo más con la vida cotidiana del sujeto. Entonces la diferencia entre estos dos es la imposibilidad de recuperarse que tienen las personas en este último. Dentro de los trastornos afectivos más comunes que suelen presentarse en víctimas, pues tenemos a la depresión. La depresión pues se va a caracterizar por la presencia de tristeza, de pérdida de interés o placer en las actividades que el sujeto realiza, sentimientos de culpa, falta de autoestima, problemas para dormir, problemas relacionados con el apetito, sentimientos de cansancio, el no poder o no tener ganas o fuerzas para levantarme y también a nivel cognitivo va a haber falta de concentración, pensamientos muy catastróficos o pensamientos negativos. Generalmente cuando las personas sufren delitos, sobre todo cuando son delitos de tipo violento, digamos que entran en un estado de desesperanza y de tristeza, ¿no? por lo ocurrido. Ya dijimos que pueden ser síntomas agudos y pueden ir desapareciendo, pero si estos síntomas se cronifican, pues la depresión puede llevar a las personas incluso al suicidio. Las personas con depresión ya tienen una incapacidad para afrontar la vida diaria y las exigencias pues, de lo que hacen de manera cotidiana. Y pues bueno, aquí es importante atender y evaluar lo que platicábamos en algún momento acerca de el riesgo suicida en las víctimas. Ahora, dentro de los trastornos de ansiedad hay 2 que van a aparecer de manera más recurrente en las víctimas. Uno es los trastornos de pánico o el trastorno de pánico y el otro lo son las fobias. Los 2 son trastornos de ansiedad. El trastorno de pánico va a ser un episodio repentino de miedo intenso que provoca en la persona reacciones físicas importantes cuando pues no existe un motivo o ya no existe un peligro real. Los ataques de pánico pues, suelen provocar mucho miedo en las personas, primero porque
la persona puede estar conduciendo, puede estar dormida, puede estar trabajando, puede estar viendo la televisión y aparece ese temor. Es decir, la persona no sabe en qué momento va a empezar a sentir todas esas sensaciones o todos esos síntomas. Y después, pues es un trastorno importante, fuerte, porque los síntomas físicos que experimentan las personas son tan intensos que llegan a creer que pueden tener un ataque al corazón o que incluso van a morir o que no van a poder respirar y les va a dar un paro respiratorio. Y pues ya dijimos, comienzan de forma súbita y sobre todo las personas tienen la sensación de que pues, no tienen control sobre lo que les está pasando y que no encuentran, no detectan a su alrededor cuál es, digamos, el estímulo amenazante que les está causando todas estas reacciones. Por otro lado, las fobias, pues que son miedos irracionales a objetos o situaciones específicas, pues le van a hacer a la persona temerle a objetos o situaciones que a lo mejor antes del evento traumático pues no les temía, ¿no? A ciertos animales, a lugares cerrados, a la sangre. Por ejemplo, alguien que ha sido víctima de secuestro pues puede desarrollar una fobia a los lugares cerrados o incluso una fobia hasta al color negro. No sabemos cómo es que puedan asociar, pero lo cierto es que cuando nuestra mente percibió que estaba en una situación de peligro, en donde estaba en riesgo su vida, pues la asoció a un estímulo y a veces pues es a ese lugar cerrado, a un objeto en específico, a lo mejor a lo lejos escuchaban ladrar un perro o el sonido de algún animal y pues nuestra mente hace esas asociaciones. Bueno, también es común que las personas que han sido víctimas de delitos desarrollen un problema con su forma de beber, con su forma de fumar o que incluso lleguen a consumir drogas si no las consumían y que si lo hacían, pues el consumo de estas pues se incremente de una manera considerable. Esto es riesgoso porque imagínense que alguien, además de que está deprimido, además de que ya le afectó en su vida laboral, en su vida económica, pues todavía pues presenta problemas con su forma de beber o pues comienza a consumir drogas, se vuelve algo mucho más complejo pues de manejar. En el caso de los niños, las reacciones psicopatológicas tienen que ver con cuestiones del desarrollo. Es decir, los niños llevan a cabo como una especie de mecanismo de defensa que nosotros llamamos regresión y pues cosas que ya habían alcanzado en su desarrollo después de haber sido víctimas o de haber sido victimizados, pues digamos que se regresan a etapas del desarrollo que ellos ya habían pues cursado o que ellos ya habían evolucionado. Entonces encontramos que los niños van a tener enuresis, pueden llegar a tener encopresis o si ya hablaban, pues retroceden en el lenguaje. En ellos, pues los síntomas están más asociados a cuestiones de su desarrollo. Bueno, no quiere decir que estos sean los únicos trastornos o síndromes psicopatológicos que puedan presentarse en las víctimas, pero sí son los más comunes o los que la literatura reporta de una manera pues, más recurrente en las víctimas. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el daño psicológico en estas personas, cómo lo evalúa el psicólogo forense, para qué sirve y pues bueno, cómo podemos identificar que realmente alguien pues está afectado de una manera significativa que le hace perder funcionalidad en su vida cotidiana. ¿Qué es el daño psicológico? Bueno, primero tenemos que entender que alguien que haya estado expuesto a un evento traumático, como lo puede ser un delito o un crimen, va a tener repercusiones.
a nivel emocional, a nivel psicológico, y que pues estas repercusiones es a lo que nosotros llamamos daño psicológico. La OMS define el daño psicológico como la pérdida o anormalidad en una estructura o en una función anatómica o psicológica que pues antes no existía, ¿no? Este daño implica entonces un aminoramiento o una pérdida de una habilidad, de una capacidad, de una competencia o de un estado que pues antes en la persona funcionaba de una manera adecuada. Si llevamos esta definición a la parte específica del daño psicológico, vamos a tener que este va a hacer referencia a todas y cada una de las implicaciones de tipo emocional que afectan la salud mental de un individuo, que afectan su vida cotidiana, que afectan sus relaciones interpersonales, pues porque ha estado expuesto a un suceso o a un evento de tal magnitud que rebasó las defensas psíquicas de esa persona, porque puso en peligro su integridad física o puso en peligro su vida. Entonces, bueno, nada más para precisar, podemos definir entonces este daño psicológico como el conjunto de estas afectaciones y que son producto del evento traumático que la persona cursó. Estas repercusiones pues van a tomar la forma de lesiones o de secuelas emocionales. Pueden ser de carácter crónico o pueden ser de tipo agudo, pero que ocasionan un detrimento en la vida del sujeto. Esas cosas son muy importantes, ¿no? Es el conjunto de alteraciones, pero que estas alteraciones se deben y se explican debido al acontecimiento traumático, que está compuesto por lesiones y por secuelas emocionales, que estas pueden ser de carácter agudo, de carácter crónico y que afectan la funcionalidad del sujeto. Más adelante, cuando platiquemos de la parte forense, vamos a ver por qué estas consideraciones son importantes. Bueno, ya dijimos que el daño psíquico o el daño psicológico se compone tanto de lesiones psíquicas como de secuelas emocionales. ¿A qué se refieren estas dos? ¿Por qué estas dos son distintas? Bueno, cuando hablamos de lesiones psíquicas nos referimos a lesiones de tipo agudo, producto de un hecho violento, que pueden o disminuir o desaparecer con el paso del tiempo, con el tratamiento adecuado y con el debido apoyo social. Es lo que veíamos ahorita con el trastorno por estrés agudo. Entonces, digamos que estas lesiones psíquicas implican una adaptación, trastornos de tipo adaptativo, como el estrés agudo, como el estrés postraumático, como alguna descompensación emocional, pero que van a estar presentes solo durante un tiempo. Por su parte, las secuelas emocionales, digamos que este es el daño cronificado. Estas afectaciones van a persistir en las personas de manera crónica y en ocasiones llegan a tener incluso un carácter de irreversible. Las secuelas emocionales, digamos que hacen referencia a la estabilización del daño psíquico. Esto es algo muy terrible porque quiere decir que la afectación y el daño que sufrió una víctima ya pasó a formar parte de él o de ella, ya se instaló en su estructura psíquica, ya se instaló incluso en los rasgos de su personalidad y que ya es muy difícil de modificar o de reparar. Por eso decíamos que muchas veces tiene un carácter irreversible. En ambos casos, tanto en las lesiones psíquicas como en las secuelas emocionales, para que nosotros podamos decir que existe un daño psicológico, ambas tienen que interferir de manera negativa en la vida cotidiana del individuo en una o más áreas como lo son lo cognitivo, lo afectivo, lo social, lo familiar, lo laboral, y que pues le van a impedir tener un funcionamiento óptimo o que le van a impedir tener el funcionamiento que tenía hasta antes
del delito o del evento traumático. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace la psicología forense con respecto a las víctimas y con respecto al daño psicológico? Bueno, en específico, la psicología forense va a evaluar el daño psicológico en estas víctimas, es decir, va a evaluar todas estas secuelas, va a evaluar estas lesiones psíquicas, estas secuelas emocionales, va a evaluar qué tanto las personas están afectadas y de qué manera. La psicología pues también aporta a la parte de la víctima desde el tratamiento, pero ese ya no es un campo de intervención del psicólogo forense, ese lo es del psicólogo clínico. Todas las víctimas pues, que han tenido este tipo de afectaciones pues, necesitan procesar, resignificar, minimizar el impacto psicológico y las afectaciones después de haber estado sometidas a estas situaciones de estrés o a estos eventos postraumáticos o traumáticos, ¿no? Y el tratamiento psicológico busca minimizar esas afectaciones, pero ese ya es el trabajo del psicólogo clínico. El psicólogo forense se concentra en hacer esas evaluaciones y mostrarle a la autoridad cómo es que está afectada esta persona. Bueno, el psicólogo forense, ¿cómo evalúa entonces el daño psicológico? Bueno, el perito en psicología va a tener que realizar una investigación psicológico-forense utilizando, como hemos platicado, una metodología científica para poder responder a las siguientes preguntas. ¿Qué afectaciones psicológicas crónicas o agudas encontró en la víctima? ¿Qué tan severos o incapacitantes son estos síntomas o estas afectaciones? Si de verdad alteran su funcionamiento cotidiano. Tiene que responder qué áreas del funcionamiento mental, psicológico, emocional, social, familiar, laboral de la víctima se han afectado y en qué grado se han afectado. Hasta hace algún tiempo se creía que cuando se evaluaba a víctimas solo evaluábamos la parte psicopatológica, los trastornos que platicábamos hace un rato. Pero hoy en día, pues la evaluación implica no nada más la detección de estos síndromes o no nada más la detección de la patología, implica la valoración de cómo se ha afectado en su totalidad la vida de la persona. También tenemos que responder si estas afectaciones se deben exclusivamente al evento traumático o a la experiencia victimizante en la que se vio inmersa el sujeto. ¿Por qué? Porque puede que yo encuentre a lo mejor que el sujeto tiene depresión, que el sujeto tiene ansiedad o que el sujeto no puede dormir, pero me doy cuenta a través de la entrevista y a través de la exploración que el sujeto está teniendo problemas de pareja o que venía arrastrando ya hasta antes del evento problemas de pareja, o que en esos momentos que fue victimizado no le permiten ver a sus hijos o convivir con ellos. El perito tiene que ser capaz de poder decir que esas alteraciones y esas afectaciones que encontró se deben exclusivamente al evento traumático o al evento victimizante y no a otras posibles situaciones que le estén generando esos síntomas. También tenemos que responder a la pregunta si en estos momentos la víctima o alguien de su alrededor se encuentra en riesgo, lo que hablábamos del riesgo suicida o del riesgo homicida incluso. Y tenemos que responder también qué necesita la víctima para minimizar el impacto o afectación o daño que ya obtuvo. Algunas autoridades pues preguntan cosas muy específicas y si nada más nos están preguntando acerca del daño psicológico en la persona, pues entonces tenemos que responder todas estas preguntas. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, hemos platicado en la sesión pasada acerca de la rigurosidad en la metodología, acerca del procedimiento de recolección de datos, de recolección de información que debe de llevar a cabo el perito en psicología antes de poder
pues generar conclusiones acerca de esto. Y en el caso de la evaluación del daño psicológico, como en cualquier otra pericial, el psicólogo forense necesita pues basarse en una metodología científica, necesita hacer una discusión, un contraste de información, necesita hacer una recolección de datos o de información a través de entrevistas, a través de la revisión de la documentación, a través de valorar, ponderar todas las evidencias que se han generado, a través de aplicar sus instrumentos que ya dijimos tienen que ser instrumentos objetivos, estandarizados y de preferencia con escalas de control de respuesta, pues que le den mucho más objetividad. Y ya después de eso, entonces ahora sí, ya está listo para poder generar el informe, que igual como vimos, pues lleva como ciertos pasos, pero pues sobre todo ya es capaz de poder concluir con respecto a estas preguntas, ¿no? El tema del daño psicológico pues es un tema complejo, porque en realidad lo que estamos intentando visibilizar en una pericial de daño psicológico pues es el sufrimiento y la afectación de una persona. ¿Cómo visibilizamos esa afectación o ese daño o ese sufrimiento? Pues a través de todo este proceso, a través de responder estas preguntas. Pero la verdad es que nunca vamos a poder saber y determinar con exactitud en qué grado le afectó a esa persona, porque esa es una vivencia subjetiva. Nos acercamos a ella con nuestros métodos pues lo más científicos que podemos, pero pensemos por ejemplo que estamos evaluando a una niña que fue víctima de abuso sexual. En estos momentos yo puedo decir de qué manera le ha afectado, en qué ha repercutido, en qué de sus actividades cotidianas pues ha tenido mayor impacto el evento. Pero yo no sé si esa niña cuando crezca y llegue a la adolescencia pues va a seguir teniendo efectos de ese daño psicológico. La literatura dice que sí, pero yo ya no voy a poder estar ahí para seguirla evaluando. ¿Y qué va a pasar cuando esa niña o esa adolescente crezca y se case y entonces o tenga pareja, inicie su vida sexual? ¿Va a haber alguna repercusión? No lo puedo saber. O cuando se convierte en madre y entonces tenga hijos y tenga temor de que les pase lo que a ella le sucedió. O sea, no sabemos realmente cuál es el alcance de esa afectación psicológica. Nos acercamos, nos aproximamos y lo hacemos a través de estos procedimientos científicos, pero pues en realidad solo la propia persona puede saber realmente cuánto le duele, cuánto ha sufrido, cuánto le afecta y hasta dónde le va afectando en el transcurso de su vida. Pero bueno, ustedes llevan después una materia que es victimología, un poco más adelante, y pues bueno, ahí ya se aterrizan muchas de estas cosas. Ahorita lo importante es que ustedes sepan que nosotros, al visibilizar ese daño psicológico y presentárselo a la autoridad por medio de un informe, pues la autoridad puede tomar decisiones con respecto a la reparación del daño, con respecto a incluso pues a las sentencias o a las penas que se les van a dar a los agresores. Y pues bueno, ya no podemos profundizar más en eso. Vamos a revisar un ejemplo con una pericial que les voy a mandar. Y pues bueno, ahí vamos a aplicar o a aterrizar todo esto que les he platicado en el videíto. Pues gracias por su atención.